Amigas, pues continuamos aquí con la prenda, ya vamos en el paso de cómo unir las piezas. Entonces ya tengo yo aquí terminada lo que son la parte de la espalda, las partes de los frentes. Tengo terminadas también las mangas y ahora pues vamos a unir lo que son las piezas para pues bueno, para que vayamos avanzando con nuestra prenda. Yo aquí ya ensamblé lo que son la parte bueno, la parte de derecho con derecho o revés con revés. Y yo como vi que de qué forma voy a tomar la vista, es que en esta pequeña, ¿cómo se puede decir? En estas cadenitas que son donde iniciamos los puntos, se ve como unas onditas. Para mí eso es la parte de derecho, pero esto también va a depender mucho de cómo ustedes tengan el punto y cuál sea su mejor vista. Si para ustedes la vista está mejor de esta manera o les gusta de esta forma que se vea así, pues también ustedes lo pueden dejar de esta manera. No importa. Entonces ahora voy a tratar de juntar lo más parejito que se pueda y que me ensamble la primera vuelta con la primera vuelta. Yo aquí tengo unas pequeñas líneas que es donde se dividen cada dos vueltas. Esta es la primera, la segunda, y se forman estos pequeños líneas acostadas. Esa es la que me va a hacer que coincida, o de donde yo tome forma para que coincida con la parte de enfrente y que no nos queden más estirado de un lado que del otro. Aquí se ve en donde yo voy a empezar a unir la prenda. Hay varias formas de cómo unir una prenda o cómo coserla, pero por ejemplo en este caso, para mí, que fue un estambre matizado, si yo hago el punto o la forma de coser como a mí me gusta, que normalmente es haciendo que las partes estas que están aquí coincidan de esta manera y que se vaya perdiendo el hilo, normalmente es la que yo siempre ocupo para que no se vea la costura. O sea, si yo lo hago así, no se ve. Entonces, ahorita yo ya hice en la otra parte de la prenda, lo hice provisionalmente nada más para saber qué tantos centímetros son los que se ocupa una costura o cómo es que encoge para yo esa misma secuencia de costura sea la que yo lleve en la parte de las mangas y en la parte de arriba. Yo aquí lo hice provisionalmente para que ustedes vean cómo se ve si yo hago una costura uniendo de un lado hacia el otro, o sea, yéndome así. Esa es una forma de cómo ir uniendo una prenda de esta manera. Entonces yo lo hice provisionalmente para ver cómo me quedaba la combinación de hilos. A mi parecer no me gusta mucho, aunque traté de que no se vean los hilitos. No me gusta, entonces por eso fue que decidí hacerlo de diferente manera. Esta es la parte de derecho y en último de los casos, una de las formas más convincentes para mí sería que quedara de esta manera, pero que no se notaran los hilos. Como yo lo hice por la parte de revés, a la hora de que yo haga esta parte, me va a quedar igual que la parte de revés, porque lo que hice yo en esta parte fue, aquí tengo unos pequeños hilos porque yo hice una muestra de cómo coserlo. Como lo cosí de la parte de revés, lo empecé a coser por la parte de derecho. A la hora que yo llevo ya cosido lo de la parte de derecho, como los colores no coinciden exactamente en la parte de delantera con la parte trasera, este color es diferente, que es la hebra que yo dejé hacia abajo. Entonces, como no me convenció, lo que yo hice fue cortar el hilo, que este es este hilo que está aquí, nada más lo hice de muestra. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser que voy a desbaratar esto y lo voy a coser de la manera como les voy a explicar en la otra parte. Yo aquí ya ensarté mi aguja. Esta es una aguja que no tiene punta para que no se nos atore el estambre en esta parte. Y lo que voy a hacer ahora va a ser ensamblar bien las partes como debe de hacerse, desde la parte de la sisa y hasta la parte de inicio donde dejé la hebra. Entonces, para mí creo que una de las formas que me quedaría más sería de esta manera. Yo tengo aquí la hebra de donde inicié
y aquí está la vuelta de donde hice el siguiente punto. Lo que yo voy a hacer va a ser ensamblar estas dos partes, y por el punto de borde que llevamos a la hora de tejer, es donde yo voy a meter en uno y lo voy a sacar en el siguiente o en el primero de la otra parte. Voy a dar vuelta aquí, o voy a pasar la hebra, y voy a hacer otra vez un mismo punto en ese primero, para que no se me mueva el tejido, y de ahí es donde yo voy a empezar a coser de esta forma. Como ya hice yo doblemente el punto aquí, igual en el siguiente punto, que es voy a agarrar las dos hebras de borde de esta manera, y voy a agarrar las otras dos del otro punto de la otra parte, y ahí es donde voy a pasar la aguja sin que se estire, y voy a ir tratando de que queden exactamente estas vueltas o estas líneas con la línea que viene de estas vueltas de acá. Y igual en el siguiente punto voy a hacer lo mismo, me paso al siguiente punto y me regreso hacia el otro lado. Aquí tenemos que tener cuidado en dónde se mete la aguja, para que no se nos pierdan los puntos o no nos queden mal. Entonces va a ser como una especie de zigzag, pero escondido. También esto se puede coser con punto atrás. La idea es que de la parte de derecho no nos quede ninguna vista de algún hilo, o que por ser esta parte de la combinación, del otro lado se nos vaya a notar hilos que no vayan, que no hagan mucho juego. Así es como yo voy a ir cosiendo toda esta parte de la prenda. Y si es necesario regresarme con otra costura, aquí tiene que ir el punto, o la hora de la costura tiene que ir sin estirarla, apretarla, pero no dejarla muy apretada, para que no vayan cogiendo o se haga como un moño, o que se vea así como muy fruncido. Si no entienden la palabra fruncido, es un término que usamos los mexicanos cuando algo no queda bien. Entonces aquí yo voy a dejar en descanso la aguja, le voy a dar vuelta, y me voy a fijar que si realmente a mí me convenza el cómo se ve de la parte de derecho. Aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, ya se ve como que al revés. Voy a acomodar la prenda para que ustedes vean cómo se ve si lo cosemos de esta manera, y ahí ya se pierden los hilos, o ya se pierde el hilo, a pesar de que lo estoy tejiendo con que es color fuerte. De este lado no se ve cómo van los puntos. Entonces se ve que van coincidiendo las vueltas de la parte de derecha con la izquierda, y entonces se ve como si estuviera tejida en una sola pieza. Y si yo la pongo de otra, o sea, la pongo de la parte de revés, se va a ver este pequeño bordecito. Esto también, esta costura sirve, que si ustedes lo hacen de esta manera y por alguna razón ustedes llegaron a tejer 1 centímetro de más, entonces esto que está aquí, esta costura, les va a ayudar a que se reduzca la circunferencia o el contorno total de la prenda. Y aquí si yo estiro esta prenda, pues no le va a pasar nada, no se va a hacer fea, aunque igual ahorita yo nada más se lo estoy haciendo como de muestra o de la pura forma. Yo tengo que hacer que esto desde el principio quede bien cosido, que quede bien cerrado. Yo se los hice ahorita nada más para que vean la forma, pero yo tengo que apretar este punto a manera de que cuando yo haga los puntos, o cuando yo haga la costura total, que ya me quede lista para hacer, no se tiene que ver ninguna hebra de ningún color por este lado. Sí se va a ver en dónde está la costura, pero no se va a ver la costura. Entonces es como
como yo voy a coser toda la prenda, me voy a seguir por todo lo que es esta área. Me voy a seguir con todo lo que es esta parte hasta llegar a la sisa. Voy a coser del otro lado de la prenda también, en la parte de la sisa. Voy a coser los hombros, como ya ustedes vieron que yo me adelanté a coser el hombro de la parte de la parte contraria donde le estoy enseñando. Nada más que aquí como ya puse yo aquí los separadores, ya la prenda ya hace mucho bulto o ya hace volumen. Entonces yo aquí ya tengo cosida esta parte. Entonces en esta parte yo lo que hice fue, si se dan cuenta, de este lado aquí yo tengo las hebras, todavía inclusive sin cortar y sin esconder los puntos, porque aquí fue donde yo amarré provisionalmente el hilo donde terminé de hacer mi manga. Esta es la hebra con la que yo terminé la manga, que es la que les estaba enseñando, y aquí fue donde yo cosí por la parte de derecho con una hebra. A la hora de yo ensamblar la parte de adelante con la parte de atrás, sí me gustó cómo se ve aquí, porque yo lo que hice aquí en esta parte fue agarrar la primera hebra de la cadenita que se ve aquí acostada. Esta que está aquí es la cadenita acostada donde deslizamos los puntos. Entonces yo agarré la primera de esta con la primera de la otra y los traté de ensamblar. Y después me fui con la siguiente cadena de este lado, con la siguiente de este lado y las ensamblé. Y así me fui por la parte de derecho, por la parte, esta es la parte al revés. Yo me fui por la parte de derecho primero. Cuando ya llegué hasta el último punto de aquí, yo le di vuelta a la prenda y empecé a tejer los otros puntos que ahorita ya no se ven. Pero bueno, vamos a ir del otro lado de la prenda para explicarme mejor. Aquí yo tengo la parte de revés y esta sería la parte de revés. Entonces yo me voy a dar la vuelta al tejido. Espérenme, que aquí se me volteó el punto. Aquí es la cadenita que yo les digo que se ve como acostada. Entonces yo lo que voy a hacer desde donde está la hebra de este lado es meter esta hebra, la voy a meter exactamente en el último punto que me queda aquí. Este es el último punto. Entonces yo lo que voy a hacer es meter la aguja aquí y en esta cadenita acostada meterla aquí. Así. Entonces a la hora que yo junto esto, se va a perder la hebra. Después yo me voy al siguiente y me voy al siguiente. Entonces cada vez que yo saque la aguja me va a decir en qué cuál de los puntos, porque va a ser un punto por un punto, y al yo hacer esto me van a quedar ensamblados las costillas o la forma de la prenda de esta manera, que es como me quedó del otro lado. Cuando yo ya tengo terminado y que ya uní estas dos partes o estas dos piezas de esta manera, lo que yo voy a hacer va a ser darle vuelta a la prenda y con el mismo hilo, si me sobró, porque sí está un poquito largo, me voy a regresar de esta parte a la parte donde inicié y voy a hacer lo mismo pero con la hebra contraria. Entonces ya me va a quedar doblemente cosido, no se va a notar. Si me sobra poquito hilo lo deslizo y lo escondo ya un poquito más adentro del hombro y ya nos va a quedar mejor. Vamos a intentar hacer lo que les estoy diciendo. Primero se lo estoy explicando para que ustedes vean cómo se hace. Pero ahora vamos a ir a la práctica. Tengo que ver que si yo aquí tengo el lado revés, del otro lado también tengo que tener el lado revés y viceversa. Entonces yo aquí voy a empezar por el lado derecho con esta hebra y voy a hacer esto. Aquí tengo yo la hebra donde yo rematé y aquí tengo el último punto. Tengo que buscar exactamente que sí sea el punto de borde que fue con el que iniciamos y es el que yo voy a tomar, la primera hebra,
así. Tengo que tomar la primera hebra de este punto, haciéndolo de esta manera así. O sea, esta es la hebra con la que subimos, o la cadenita con la que subimos. Y aquí yo voy a meter la aguja, voy a jalar mi hilo y me tiene que coincidir la parte de adelante con la parte de atrás. Entonces ahora lo que voy a hacer es regresarme a este punto, apretar pero no mucho para que no se encoja, y me voy al siguiente. Y así es como voy a ir tejiendo, o más bien voy a ir cosiendo los puntos sin jalar mucho. Y esta sería como que la secuencia de los puntos o la forma de cómo yo cosería una prenda, pero en la parte de los costados no me convence cómo se ve, por eso es que voy a coserlo de otra forma. Y aquí ya llevamos el avance de los puntos tejidos. Yo tengo que llegar hasta esta parte, que es donde están los puntos cosidos. Y como va a ser uno por uno, tengo que ir viendo que me coincidan. Si a ustedes con el tipo de estambre o con el color de estambre que están haciendo les funciona este tipo de costura, pues sería lo más adecuado, porque entonces queda doblemente firme y queda resistente la costura y no hay el riesgo de que se nos vaya a descoser. Tiene que ser uno por uno, o sea, punto por punto, los puntos que vamos a unir, porque igual aquí a lo mejor cuando a la hora que hacemos el punto, a veces uno lo podemos tejer más flojito que el otro, entonces con esto vamos a emparejar y no vamos a dejar que se nos cuelgue o que un punto se vea más abierto que el otro. Entonces aquí, como ven ustedes, se ve la costura, o más bien ya están unidas las piezas, pero no se ven unas hebras muy grandes o muy largas en esta parte, entonces como que se disimula, y como es matizado, pues se pierde y no se ve tanto el cómo le estamos haciendo el punto. Si yo quiero que alguno de los puntos quede un poco más firme, le puedo pasar 2 veces en la misma forma de cómo coser y queda todavía más firme y más resistente. Hasta aquí tengo yo los puntos de adelante con los puntos de atrás. Este que es el último punto se pierde la cadenita, pero le tengo que buscar la forma en donde quedó la cadena para que no nos quede más corto una parte que la otra. Y así es como tendríamos ya cosida la parte de la espalda con el delantero por el lado de derecho. Entonces lo que yo voy a hacer ahora para que me quede más firme, si su estambre es grueso, pues igual y lo pueden dejar de esa manera. Ese es como se vería en la parte de revés. Como
Esto, el tejido queda un poco grueso. Si yo le hago nada más una sola costura por la parte de derecho, en la parte de aquí, con el peso puede ser que se abra un poquito y se empiece a ver en dónde fue donde está la costura. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es seguir la misma secuencia y regresándome con la misma costura desde el primer punto, así como empezamos, y agarrando igual la primera cadena de cada lado, para así nos quede doblemente cosido, tanto de un lado como del otro, y no se note la costura. A mí me gusta mucho este tipo de costura porque disimula mucho las uniones y no se ven así las hebras muy, muy marcadas cuando son de un solo tono. Como les dije, en este video no me gustó, perdón, aquí la cámara la tengo muy cerca para que se alcance a apreciar más bien el punto que estoy haciendo, pero igual con el movimiento, hasta con la respiración se me mueve. Entonces aquí vamos a seguir cosiendo sin estirar el hilo de más o sin dejarlo flojo, nada más lo que nos está pidiendo, a manera de que hagan esto. Entonces aquí ya, como ustedes ven, se ve la diferencia entre lo que ya llevamos cosido. Si yo hago esto, ya no se estira. Si yo hago esto, sí se alcanza a ver todavía donde hice la vuelta del derecho. Y eso es lo que no quiero, que se vea. O que con el peso de la prenda hacia el cuerpo, de los hombros quede estirado. Entonces por eso es que estoy utilizando esta forma. Entonces es una forma muy, muy fácil de cómo coser. Ahora, aquí ya terminamos. No voy a cortar ni voy a rematar nada de hebra aquí porque igual y puedo dejarla para seguir con la costura de la manga, pero como ya tengo yo uno de los hilos en la parte de la manga y cuando suba del cuerpo hacia arriba voy a llevar otra hebra, la voy a dejar lo suficientemente grande para que con esa alcance yo llegar hasta la otra parte de aquí. Cuando yo llegue aquí la voy a juntar o voy a tratar de unirla con la parte de la que me sobró de la manga y es donde me voy a seguir hasta llegar hasta la otra, hasta donde se unió la axila. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que ya que tengo la hebra, voy a dar vuelta al mismo tejido como si hiciera lo mismo que hice en la vuelta anterior. Me voy a regresar haciendo el mismo punto sin que se note por la parte de derecho y me voy a recorrer 2 o 3 puntos de esta forma y lo que voy a hacer aquí ahora va a ser hacer un nudo con el mismo hilo, así, me brinco de este otro lado, hago otro nudo sin estirar y en este mismo, entonces me quedó como un circulito y aquí es donde voy a rematar mi punto. Entonces si yo hago esto no se estira, si yo hago esto no se va a estirar. ¿Por qué? Porque ya quedó ensamblado la parte de adelante con las cadenitas acostadas y en medio de donde yo le estoy enseñando mis dedos, ahí es donde van a quedar esas dos cadenitas acostadas y ya no tiene el riesgo de que se nos abra y se nos vea mal de esa parte.
Aquí yo corto mi hebra pegadita hacia el nudo. Como ya hice 3 nuditos, esos 3 nuditos los hice en una parte donde no se ve no se ve la costura, no se ve en dónde exactamente fue donde los hice. Y así es como se ve por la parte de revés. Y así es como se ve por la parte de derecho. Entonces tiene una sola vista, tanto de un lado como del otro. No dejamos hebras en esta parte, no quedan en esta parte, pero tampoco se ven que nosotros las escondimos muy hasta acá y le cortamos y las dejamos a la vista muy fácilmente. Entonces, como yo hice esos pequeños nuditos que ustedes vieron, ya no corremos el riesgo de que se nos corra el punto. Entonces aquí ya tenemos preparado lo que es la parte del hombro, que es lo que yo hice en esta otra parte de este hombro. Entonces ya tengo yo aquí las dos partes de los hombros unidas y de la misma forma, del mismo tamaño. Aquí están. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es igual con la manga ir haciendo lo mismo y tratando de que si este mismo punto que utilizamos en este lado me coincide y me queda, me gusta cómo se ve aquí, lo voy a hacer. Si no, lo más seguro es que yo haga la forma de como les enseñé en la parte del costado, en esta parte de cómo yo lo empecé a coser. Así es como yo cosería la manga. Pero lo que sí tengo que tener mucho en cuenta es que a la hora de coser no se nos note las hebras atravesadas en esta parte. Vamos a coser toda la prenda, ya que tengamos cosidas las mangas, tengamos cosidos los costados, los hombros, ya nada más lo que vamos a hacer es sacar los puntos para hacer la gorra y finalmente hacer lo que es la parte del cuello con el área de botones. Esta prenda lleva unas bolsas en la parte de enfrente. Esa es su elección, si ustedes quieren hacer las bolsas. A mí en lo particular no me gustaría hacerlas o no la quiero con bolsas. Entonces, si ustedes quieren, necesito que me digan en el chat si quieren que les explique cómo hacer la bolsa para las que gusten poner las bolsas. Si no, hasta aquí vamos a ir viendo cómo vamos avanzando en los siguientes videos. Pues seguimos tejiendo, amigas, y vamos a ver qué tal nos queda ya la prenda terminada. Yo espero que nos quede muy, muy bonita. Y pues bueno, vamos a seguir tejiendo. Un abrazo.